Hola, ¿cómo andan? Soy Belín Díaz Sifo, si no me conoces, bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte en este canal porque aquí me gusta darles consejos para aquellas personas que quisieran escribir su primer libro, que les gusta escribir y bueno, yo les doy tips en base a lo que a mí me sirve, a lo que yo voy leyendo y lo que voy aprendiendo. Directamente me encanta compartirlo con ustedes porque sé que si a mí me sirvió, a ustedes también probablemente les sirva. Así que bueno, te invito a suscribirte a mi canal y en el video de hoy vamos a hablar sobre los diálogos. Para que este video no quede tan largo y tan extenso, decidí dividirlo en dos partes para que la explicación pueda ser más dinámica y no se complique mucho el tema de la comprensión de tanta información junta. Así que decidí dividirlo en dos partes. Esta es la parte 1 y después continúa el tema de diálogos en la segunda parte. Cada diálogo debe tener un objetivo claro. No tiene sentido que hagamos hablar a los personajes si no tienen nada importante que decir o que aportar a la historia. O sea, no hay que hacer hablar a los personajes por hacerlos hablar, sin un sentido, sin un objetivo. Un diálogo ofrece una información que de otra forma no se podría obtener o no generaría el mismo impacto al lector. Hay que decir lo más posible con la menor cantidad de palabras. Y los personajes deben usar un vocabulario normal para lo que ellos son o como ellos son, como es su personalidad. Adaptar esa personalidad del personaje a la forma de hablar, tal como sucede con las personas en la vida real. Lo mejor es que hablen como personas normales, pero pensando como sabios. Hay un libro que se llama Tu primera novela de Raymond Samson, yo lo he leído y la verdad que tiene mucha información útil. Él dice que los diálogos son un recurso, obviamente es un recurso narrativo. Cuanto más diálogos hay, menor es su efecto en el lector. Habla de la ley de recompensa decreciente. Cuanto mayor es la frecuencia con la que se utiliza un recurso estilístico, menor es su impacto. O sea que menos es más. Él sugiere que como norma, primero se escriba la obra completa y luego se agreguen los diálogos. Y nunca al revés. La narración es lo primero y los diálogos vienen después. Generalmente sucede que cuando terminamos de escribir la novela, surgen, cuando estás releyéndola o corrigiéndola, ahí se te ocurren que ciertas escenas podrías transformarla en un diálogo y que de esa forma impactaría más al lector. Entonces uno con la corrección también va agregando diálogos, los va quitando, los va mejorando, como todo en la narración completa. Lo mejor es tener la idea general de la obra para después agregar de forma estratégica los diálogos. Lo mejor es primero diseñar la escena completa, esa escena completa, no digo toda la obra en general sin diálogos, sino la escena que ustedes quieren transmitir, narrarla, o sea, crearla a la escena y después agregar los diálogos dependiendo la estrategia que a ustedes se les ocurra, adaptada a esa escena. Sonia Bellotto, en su libro de Cómo escribir un libro, nos da muy buenos consejos para los diálogos. Ella dice que primero hay que caracterizar eficientemente a los personajes con el diálogo. Ella dice que un texto repleto de diálogos transforma la narración como algo superficial, básicamente como una conversación. Una obra no tiene que ser una conversación completa como una obra de teatro, sino tiene que haber narración, narrativa, explicación de escenas y cada tanto uno que otro diálogo como para sumar a la historia. El lenguaje que deben utilizar los personajes en un diálogo debe ser real, debe ser un lenguaje parecido a la realidad. Eso le va a dar más realismo a los personajes. Ella dice que el diálogo debe ajustarse a la escena y no al revés, y que a los diálogos hay que leerlos en voz alta para darte cuenta si suenan creíbles. Un personaje mal esbozado, un personaje mal creado, no va a poder sostener buenos diálogos. La marcación del diálogo es una elección del escritor. Los verbos ayudan a marcar en un diálogo, que es lo mismo que yo siempre les he contado también en otros videos, de utilizar verbos como esbozó, murmuró, gritó, en vez de decir todo el tiempo dijo. Entonces una forma de no estar repitiendo la palabra dijo, y aparte estás sumándole información al lector, porque cuando vos pones en un diálogo grito, ya le estás dando, se está imaginando cómo lo dijo el personaje, sin que lo expliques tanto. O murmuró, o sea, el lector se imagina que el personaje lo dijo susurrando, despacito. Replicó, murmuró, confesó, gritó, discrepó. Ella sugiere que no hay que convertir a los diálogos en monólogos. O sea, no hay que convertir el diálogo de un personaje en un monólogo como que
largo, así un montón de palabras solo, hablando solo básicamente. No hay que convertir los diálogos en largos monólogos. Y ella sugiere que para acortar una intervención muy larga, o sea, un diálogo muy largo de un mismo personaje, cuando el personaje tiene que explicar mucho y queda como una cosa así de larga, está bueno cortarlo interviniendo con acciones, por ejemplo, explicando qué está sucediendo en ese momento mientras él está hablando, o cómo lo está diciendo, o qué gesto hizo mientras lo decía. Entonces cortás un poco el diálogo y no queda una cosa así toda de palabras del mismo personaje. Está bueno eso para refrescar al lector mientras está leyendo y que no se aburra. No hay que crear diálogos donde los personajes estén siempre de acuerdo, sino que también hay que hacerlos discrepar, hacer ese juego que es la pura realidad, es lo que sucede en la realidad. Todas las personas somos diferentes, no estamos todas de acuerdo con lo que dice el otro. Entonces está bueno crear ese realismo también en un diálogo entre los personajes. Un diálogo bien escrito construye el personaje, transmite sus pensamientos y crea el clima de la escena. Y para finalizar este video van consejos para crear buenos diálogos. Los diálogos deben ser coherentes con los personajes y con la situación. Eviten la verborrea de los personajes. O sea, personajes verborrágicos que hablan y dicen cosas que por ahí no tienen sentido, que no hacen a la historia, que no agregan información a la historia, que no va a cambiar la historia si ese personaje no hubiera dicho lo que dijo. No abusar de las onomatopeyas. ¿Qué son las onomatopeyas? Son aquellas palabras que simulan un ruido, un sonido, como por ejemplo tic-tac, o como por ejemplo ouch, o como por ejemplo wow. Esas palabras que tratan de transmitir un sonido. Bueno, no hay que abusar de eso, porque no es una historieta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro consejo es no hacer filosofar a los personajes. Eso le quita realismo también al diálogo porque, a ver, un personaje si está filosofando permanentemente en sus diálogos es como que lo hace irreal. Entonces la idea es que sea lo más parecido a la realidad, darle realismo a ese personaje y tratar de que también el lector de alguna manera se siente identificado con el personaje. Si el personaje no tiene nada importante que decir, mejor que no diga nada y que mejor se muestren por sus actos y no por sus palabras. Bueno, espero que este video les haya servido, espero que les haya sido útil. En la segunda parte les voy a dar consejos y tips para crear buenos diálogos. Todo esto que yo les cuento lo estoy basando en libros que he leído que transmiten estas técnicas. Y la verdad que yo también lo he aplicado con mis libros, así que y también lo noto cuando he leído otros libros. Siempre les recomiendo que lean como escritores. Cuando agarren un libro, traten de leerlo analizando cómo hizo el escritor para transmitir cierta emoción, cómo hizo para generarte a vos como lector empatía con respecto a ese personaje, cómo hizo que vos te identificaras con ese personaje. Entonces eso nos da herramientas y nos da recursos para aplicar nosotros mismos en nuestros propios libros, cuentos, poesías o lo que escribamos. Entonces también en base a eso yo les voy compartiendo cosas que voy notando y que la verdad que está bueno tenerlo en cuenta. Obviamente no hay una regla general para escribir, todos somos diferentes, todos tenemos una forma, un estilo diferente de escribir y eso es importante también que cada uno lo tenga en cuenta. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si es así, les pido que me dejen un like, coméntenme qué les pareció, si están escribiendo algún libro, cuéntenme, me encanta saber todo eso. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Los invito a suscribirse en este canal para estar atentos, activando la campanita de notificaciones. YouTube les va a avisar cuando yo subo un nuevo video. Y bueno, espero que les guste, que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Un beso grande. Chau, chau.